Les presento la mini PC King Hank KP100. Un ordenador extremadamente pequeño y poderoso que puede emular plataformas como PlayStation 2, GameCube y Nintendo Wii. Además, también podemos ejecutar juegos de PC desde Windows. Este mini PC incluye un disco externo repleto de juegos configurado con Batocera. Y también incluye un mando GameSir. Así que conectas a una TV o monitor y ya te puedes poner a jugar. En este video le haremos un review y probaremos varios de los juegos para ver si vale la pena por su precio. Sin más que decir, empecemos. Y aquí tenemos el pack del mini PC de King Hank, que incluye por supuesto el mini PC, un disco externo con el sistema Batocera y un mando GameSir. Todo este pack ahora mismo se puede comprar por $199. Comenzando con el mini PC, es exageradamente pequeño. Cabe en la palma de mi mano y pueden ver la diferencia de tamaño con un mando. El mini PC viene con un procesador Intel N100, un procesador de la generación 12 de Intel con 4 núcleos y 4 hilos. También tenemos 16 GB de RAM DDR5 y un disco interno M.2 de 500 GB. Por la parte frontal podemos ver el botón de encendido. En un lateral tendremos 3 puertos HDMI 2.0 con salida 4K 60 Hz hasta 3 monitores. En la parte de atrás tendremos jack 3.5, 2 puertos LAN y el conector de 12 voltios. Y en el otro lateral tendremos 3 puertos USB 3.0. La caja contiene el conector de 12 voltios, un cable HDMI y este soporte para conectar la mini PC atrás del monitor. Como mencioné antes, este kit nos va a incluir un disco externo de 500 GB con el sistema operativo Batocera, un sistema operativo basado en Linux que se usa para principalmente emulación. Además, este disco ya viene preparado con una gran cantidad de juegos de todas las plataformas, que más adelante en el video vamos a probar. Y por último también nos incluye este mando GameSir, es el modelo T3, y francamente el mando está muy bien. No es un mando super premium, pero tiene bastante calidad y además se conecta con un dongle USB. Y ahora procedemos a iniciar el mini PC sin el disco externo. Si iniciamos el mini PC normalmente entraremos en Windows. Nos viene con una instalación limpia y activada. Como pueden ver, tenemos un almacenamiento de 500 GB y si vemos las especificaciones tenemos 16 GB de RAM. Y esta mini PC para realizar tareas sencillas funciona excelente. Por ejemplo, navegar por internet, ver videos, crear documentos, etc. Pero también podemos hacer tareas más exigentes como jugar. Y más adelante en el video vamos a probar varios juegos de Steam en Windows. Pero bueno, lo que nos interesa es probar juegos. Así que vamos a conectar el disco duro con Batocera al mini PC. Y también vamos a conectar el receptor del mando GameSir. Y encendemos el mini PC. Para iniciar Batocera tendremos que conectar un teclado, y es que debemos presionar la tecla F7 apenas se enciende el mini PC. Con esto entraremos a la pantalla de boteo y van a seleccionar el que dice Batocera. Si no les aparece, seleccionen el que dice UEFI OS y con esto iniciará el sistema. También desde la BIOS pueden configurar que arranque automáticamente desde el disco externo. Una vez que estemos dentro ya podemos encender el mando y ya estaríamos en Batocera. Cuando inicie el sistema podemos ver en la interfaz todas las plataformas que tenemos disponibles. Tenemos desde las más clásicas hasta consolas más modernas. En general, las consolas más antiguas son las que tienen más juegos, como por ejemplo Game Boy con 1605 juegos, Super Nintendo con 3700 y por ejemplo Sega Genesis con 1700. Si presionamos Start podemos acceder al menú principal, en el cual podemos cambiar configuraciones del sistema, conectarnos a internet o por ejemplo configurar un segundo mando. Esto se puede hacer mediante la conexión Bluetooth de la consola.
Algo que me pasó a mí es que el sistema no tenía sonido cuando lo conecté a la TV. Para solucionarlo fui a ajustes del sistema y cambié la salida de audio por la que ven en pantalla. Otra cosa que les recomiendo si conectan la mini PC a un TV 4K es probable que les genere problemas. Por eso les recomiendo ir a opciones de desarrollador y cambiar el modo de video a 1920 x 1080p. Una vez hecho esto, reinician la mini PC y ya debería funcionar perfectamente. Vamos a comenzar con las pruebas de emulación. Si entramos a una de las plataformas, podemos ver el listado de juegos, junto con imágenes y una breve descripción. Si entramos a un juego, podemos ver que tiene configurado marcos decorativos. De esta forma queda mejor en pantalla y mantiene la relación de aspecto de la consola original. Lo mismo sucede con la mayoría de emuladores. Consolas muy antiguas como Game Boy, Game Boy Advance, Sega Genesis, Super Nintendo funcionan excelente. Los controles y demás ya vienen completamente configurados. Pasando a PlayStation 1 tenemos un catálogo de 700 juegos. Y podemos encontrar de los mejores títulos de la consola en el listado. Y esta consola funciona perfecta, el mini PC va sobrado. Nos vamos a Nintendo 64 con 256 juegos. También un buen listado de lo mejor del catálogo. Y no tendremos ningún problema con esta consola, funciona perfecto. La siguiente consola es Sega Saturn. Tenemos unos 28 juegos, siendo muchos de los más importantes como Night into Dreams. Y tenemos un rendimiento espectacular en esta consola. Nos vamos a Dreamcast, que tenemos unos 50 juegos. Entre ellos destacan juegos como Sonic Adventure o Shenmue. Y el rendimiento es perfecto en esta consola, todavía no llegamos a los pesos pesados. Y ya nos ponemos más picantes con PlayStation 2. Tenemos 30 juegos. Y tenemos una muy buena selección de catálogo. Destacando juegos como Final Fantasy X, Kingdom Hearts, Metal Gear Solid y Shadow of the Colossus. Aunque recuerden que se pueden agregar o quitar juegos a gusto. Y el rendimiento de esta consola realmente es muy bueno, incluso en juegos exigentes. Pasamos a GameCube y tenemos un catálogo de 25 juegos, destacando todos los juegos de Zelda y Mario de la consola. Y el rendimiento en esta consola es excelente también. Nintendo DS tenemos un catálogo de 554 juegos. Podemos encontrar la mayoría de títulos importantes, como juegos de Pokémon, Zelda, Mario, Final Fantasy, etc. Y el rendimiento es perfecto, como ven tenemos estos marcos, que no sé si quedan muy bien, pero es lo que hay. Probablemente en la configuración se puedan cambiar. Con el stick derecho podemos controlar un puntero que hará de pantalla táctil.
Y ahora nos toca PSP. Tenemos 131 juegos. Siento que hay muchos juegos de relleno en el listado, pero en cuanto al rendimiento va muy bien. La mini PC puede perfectamente con todo el catálogo de PSP. Llegamos a 3DS y solamente tenemos 6 juegos. Parece que a medida que nos acercamos a consolas más actuales tenemos menos juegos. Y esta consola funciona perfecta, también podemos usar el stick derecho para manejar la pantalla táctil. Pero sí, podrían haber puesto más juegos. En Nintendo Wii solamente tenemos 3 míseros juegos. Y al probar Mario Galaxy 2 noté que el rendimiento es bastante malo. Pero, si utilizamos Windows y el emulador Dolphin, conseguiremos un rendimiento perfecto en todo el catálogo de Nintendo Wii, ya que la API de DirectX funciona mucho mejor con este emulador, que lamentablemente en Batocera solamente tenemos Vulkan u OpenGL. Así que si quieren jugar Nintendo Wii, les recomiendo ir a Windows. Y como ven, el rendimiento es espectacular, incluso en juegos exigentes como Mario Galaxy 2. Con Nintendo Wii U tendremos solo un juego, Mario Kart 8. Y en rendimiento el juego va bastante lento. Pero como el mismo caso de Nintendo Wii, si utilizamos Windows mejoraremos bastante el rendimiento. Y podemos ver que está entre unos 50 y 60 FPS. Así que también a Wii U se le saca mejor provecho en Windows. Y pasamos a Nintendo Switch, que tenemos también un solo juego, ARMS. Y me sorprendió bastante el rendimiento, no es que funcione al 100%, pero estoy seguro que juegos más simples podemos emularlos sin problema. Y para finalizar con los emuladores tenemos PlayStation 3, el cual también tenemos un solo juego, y es el Castlevania Lords of Shadow. Y funciona bastante mal, el juego en teoría es jugable pero los FPS son bastante bajos. Sé que podríamos emular juegos menos exigentes de PlayStation 3 como algún juego indie. Y ahora volvemos a Windows para probar varios juegos. Por ejemplo con League of Legends llegamos a más de 100 FPS a 1080p. Luego por ejemplo GTA V tenemos unos 40 FPS a 720p con una calidad gráfica media baja. En los Sims 4 tendremos unos 80 FPS a 1080p en calidad bajo. Y en Forza Horizon 4 tendremos unos 30 FPS a 720p. Y como pueden ver podemos correr varios juegos, aunque son juegos más antiguos y menos exigentes. En fin, ¿vale la pena este mini PC? Por $200 a día de hoy, tendríamos un mini PC con 500 GB internos, 16 de RAM, un mando y un disco externo con juegos. Creo que el precio está muy bien para lo que ofrece. Literalmente tenemos una mini consola que puedes conectar en la sala de tu casa y jugar sin mucha configuración. Les voy a dejar el link de compra en la descripción. Muchísimas gracias por ver el video, si les gustó denle me gusta y suscríbanse para más contenido de este estilo. Les mando un saludo grande, nos vemos.